Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de War Diplomacy. Hacía ya tiempo que no grabábamos, pero bueno, estamos de vuelta con un episodio muy interesante. Yo creo que este sería el podcast favorito de... Uy, Sergito, el podcast favorito, pues yo creo que voy a ir por uno sencillo. Yo creo que este va a ser el podcast. Bueno, quién sabe si le va a gustar, pero creo que sea el podcast favorito de Erdogan. No lo sé. ¿Tú, No tú sé, cómo lo ves? al menos yo no sé si va a ser su favorito, pero vamos a hablar de Erdogan un montón, vamos a hablar de Turquía, como ya habréis adivinado por la publicidad que habremos estado haciendo cuando esto salga. Y bueno, pues creo que está claro por qué vamos a hablar de Turquía, es decir, está más que de actualidad el terremoto, la desastre humanitaria que está ocurriendo allí. Es algo que estamos viendo que ya empieza a desaparecer de las noticias y sin embargo sigue muy, muy vigente, como nos va a contar ahora nuestro invitado, que ahora le introduciremos. Y bueno, y también aprovecharemos un poco para hablar de Turquía a nivel político, ¿no? Que es un tema que a mí me fascina. Yo estoy obsesionado con Erdogan, entonces llevo mucho tiempo queriendo hablar de esto en profundidad y va a ser un poquito la excusita, ¿no? De decir, oye, ¿dónde está Turquía políticamente? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Y qué puede pasar en el futuro? Aunque obviamente le daremos mucho seguimiento a las noticias del terremoto. Antes de presentar a Carlos, simplemente un par de noticias para nuestros oyentes que quería comentar. Es que tenemos ahora como, bueno, no es un segmento, pero es algo nuevo que hemos introducido al podcast, a nuestras redes sociales, que es Weekly Warrior. Todos los lunes en Twitter y en Instagram subimos como una recopilación de las noticias más interesantes, más importantes en temas globales. Así que échenle ahí un ojito si les interesa estar bien al día a día. Y que también si tienen tiempo para escuchar el último episodio de Corresponsal Ucrania con nuestro corresponsal de Warrior Diplomacy en Ucrania, Oleksi, está muy bueno. Hicimos el último episodio hace poquillo de pues el aniversario de la guerra y está muy bueno, así que lo recomendamos mucho. Y pues bueno, ya sin más preámbulo, nos gustaría introducir a nuestro invitado de este episodio, a Carlos Ortega. Yo creo que le voy a dejar a él que nos diga dónde está y qué viene haciendo, porque creo que va a darnos una muy buena adición a este análisis de Turquía. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? Pues nada, yo aquí ando en Estambul. Llevo ya 5 años aquí. Estoy en mi quinto año haciendo el doctorado lentamente en la Universidad de Estambul y bueno, pues poco a poco haciendo algunos comentarios o bueno, ahora estoy colaborando con el Orden Mundial, etcétera. No, pues brutal, te agradecemos mucho tu aporte a este episodio. De hecho, fue muy curioso cuando encontré tu perfil. Estábamos Sergio y yo comentando un poco, ¿no? De hablar de este tema. Estaría brutal poder conseguir a alguien, pero no encontramos así el perfil ideal. Y no sé si fue en LinkedIn o en Twitter, que vi tu nombre y vi que estabas haciendo un PhD allá en Istambul. Recuerdo haberte mandado tu mensaje y me dijiste que estabas muy interesado, pero que en ese momento seguías en la zona del terremoto, ¿no? Entonces dije, uy, 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 esto se viene en serio, esto se viene en serio. Sí, me pillaste en un momento. Recuerdo además el mensaje. Fíjate, no recuerdo ni en qué día me lo mandaste. Solo sé que yo creo que era por la noche, que ya de estas que antes te vas a dormir después de 12 horas de trabajo, una cosa así, y vi tu mensaje y dije, mira, qué guay la propuesta. Pero ahora eso, estaba en un momento. Además, creo que fue esta semana, ¿no? Justo después del segundo terremoto. Sí, sí, fue hace poco. Fueron unos días, eso, fue el lunes el terremoto y ha sido una semana bastante ajetreada. Sí, me imagino. Yo creo Claro. que ahora entraremos más en detalle de ello, pero sin duda. Para que nuestros oyentes sepan, Carlos, tú ahora mismo estás en Turquía haciendo tu PhD, pero te has prestado de voluntario para hacer de traductor, ¿no? De intérprete ahí en la zona de catástrofe. Sí, sí, yo he hecho, bueno, el gobierno español ha enviado un hospital, el equipo START, a través de AECID, que es un equipo de 82 médicos, enfermeros, bomberos y logistas, y junto a un hospital que es, bueno, EMT2, que, bueno, es un hospital de campaña. Y bueno, se hacen turnos de 15 días y los han enviado, además han tenido una respuesta rapidísima y bueno, yo he colaborado como intérprete y traductor en el hospital durante 15 días, bueno, 11 días exactamente. Claro. Me imagino que tendrás mucho que contar, pero bueno, no sé si Fabio quiere introducir el tema del que vamos a hablar un poco y ya pues pasamos a que nos cuentes. Perfecto. Pues mira, queridos oyentes, no sé si recordarán en la versión en inglés del podcast que hicimos un episodio de los rankings de 2020, 2023 y quién creíamos que iban a ser pues los ganadores, los perdedores de este año, ¿no? Y yo nominé a Erdogan como el posible ganador de 2023 por distintas razones, ¿no? Una de ellas es pues se pueden decir victorias geopolíticas, tanto como en la mediación hasta cierto punto en la guerra en Ucrania, su rol en el conflicto en Nagorno-Karabaj y pues que parecía que tenía toda la pinta de hacer un landmass victory en sus elecciones que se vienen este año. Sin embargo, pues sabemos lo que pasó, este terremoto sacudió a Turquía, sacudió a
a Siria, y a día de hoy, al 26 de febrero, pues hasta ahora 50.000 personas parece que han muerto. Ya sabemos que las cifras hay que tocarlas con pinzas, pero bueno, más o menos ahí están los números. Y pues esto parece que va a repercutir mucho en la situación política de Turquía, ya que parece ser que los malos métodos de construcción, la corrupción y pues mala formulación de políticas pueden ser estas causas mayores de por qué hay tanto muerto, ¿no? Entonces el gobierno de Erdogan parece ser que tiene gran parte de la culpa, no toda, pero bueno, sin duda mucha gente no estará contenta con ello, y creo que son dinámicas muy interesantes a considerar y a contemplar para este año que se viene. Así que bueno, en este episodio vamos a hablar son 3 bloques en generales. En el primero yo creo que hablaremos un poco de pues la situación humanitaria en las zonas del terremoto, aprovechando que Carlos estuvo por allá. En el bloque 2 hablaremos un poquito más a detalle de la historia, el contexto geopolítico, introducir un poquito el personaje de Erdogan. Y en el bloque 3 pues yo creo que combinaremos estos 2 primeros bloques y pues hablaremos ya de cómo el terremoto y sus consecuencias a lo mejor impactarán en Turquía, en las dinámicas en la región y cualquier cosita extra que se nos ocurra. Así que bueno, pues yo creo que aquí terminamos un poco este bloque introductivo y entramos en materia. Bueno, pues con el terremoto la verdad es que fue todo muy extraño. La verdad es que ahora me pongo a pensar en el día del terremoto y no sé exactamente, no sé ni cuándo pasó, cómo pasó, o dónde estaba, ¿no? Muchas veces siempre te preguntan, ¿dónde estabas ese día? Y la verdad es que no lo tengo muy claro, ¿no? Alguien dijo, mi pareja que me dijo, creo, ha habido un terremoto. Y dije, bueno, pues ¿cómo, no? Pero yo no esperaba que fuera así. Y luego ya empezamos a ver vídeos, empezamos a ver que no era una ciudad, que eran varias ciudades, etcétera. Así que dejé todo lo que tenía que hacer ese día para empezar a seguir las noticias y empezamos pues todo el mundo a sentir esa impotencia de que tenemos que hacer algo y cómo podemos hacerlo y tal. Y bueno, lo primero que vi a nivel de organización fue que muchísima gente estaba en la calle. Yo vivo en Estambul. De hecho, en el ayuntamiento, vivo al lado del ayuntamiento de Kadıköy, que es un barrio, uno de los barrios principales de la parte asiática. Y veías muchísima gente cargadas de bolsas, con mantas, con cosas, llevándolas al ayuntamiento para enviar a la gente que se había quedado sin casa. Ya empezaron a salir los números, y aunque los números al principio eran bajos, que decían pues 100, 200 personas, fijaos hasta dónde hemos llegado desde entonces, ya se empezaba a decir que iban a haber pues entre 50.000 y 100.000, ¿no? Y ahora mismo los números oficiales creo que son unos 43.000, pero hoy he visto una asociación independiente que ha dicho que 60.000, ¿no? Y bueno, creo que por desgracia no vamos a saber muy bien nunca las cifras, ¿no? En cualquier caso, eso, yo estuve toda esa semana pues intentando contribuir desde aquí y muy nervioso, pues diciendo, bueno, el sentimiento de impotencia que tenemos todos los que vivimos en Turquía y especialmente todos los turcos, ¿no? Que quieren hacer algo. Aparte, se revivió el trauma del terremoto del 99, que seguro que a estos días, bueno, se habla mucho de ese terremoto, ¿no? Ocurrió en la región de Mármara y afectó a toda la región de dentro del mar de Mármara. Entonces afectó a Estambul y a otros pueblos, ¿no? De hecho, muchos otros pueblos quedaron más afectados incluso que Estambul. En cualquier caso, todo el mundo recuerda, tiene una visión, un recuerdo traumático de ese terremoto. Y entonces mucha gente con ese recuerdo quería ayudar, etcétera, y bueno, mucha gente no podía porque no sabías cómo, ¿no? Entonces yo estuve esa semana intentando unirme y al final, creo que fue el viernes, me llamaron de la embajada española y bueno, me requirieron para ir para allá, como voluntario, por supuesto, y nada, y estuve 11 días allí de traductor en el hospital de la ECID, que la verdad, creo que ahora mismo no sé si todavía tengo esta adrenalina en el cuerpo, pero probablemente sea de las mejores experiencias profesionales. El equipo impresionante, la organización del gobierno español, no, nunca he visto nada que funcione tan bien en mi vida. Los profesionales impresionantes, siempre a tope con todo, ¿sabes? No importa trabajar una hora más o hacer esto, hacer lo otro, muy bien organizados, el equipo perfecto. La verdad es que dio gusto, ¿eh? Y eso ha hecho que haya funcionado tan bien. No, muy interesante lo que cuentas, Carlos. Y bueno, entonces te desplazas allí. No sé si nos puedes contar un poco a qué zona fuiste y qué fue lo que viste, cómo era la situación allí en el lugar. Pues mira, es muy interesante eso porque
el hospital está en una región, está en Iskenderun, en Hatay, en la región más afectada. Todas las regiones, la verdad es que ahora mismo son las más afectadas, pero Hatay es la más afectada. Se calcula que hay solo, o sea, una asociación, esta asociación independiente, que lo he dicho antes, calcula que hay más de 50.000 muertos solo en esta región, ¿no? En cualquier caso, yo llegué allí y, bueno, pues como es un área cerrada, yo no, en una semana, en 9 días, yo no salí de este área, entonces yo nunca vi la ciudad hasta el último día. Yo recuerdo solo llegar en el coche y ver los minaretes caídos, ¿no? Y ver los minaretes caídos. Ya luego llegué allí y, bueno, pues fue además dejar mi mochila y empezar a currar, empezar a traducir y empezaba a llegar gente, mucha gente, pues como os podéis imaginar, muchos traumatismos, etcétera. Pero bueno, de todo, había también pues mujeres embarazadas con muchas preocupaciones, porque bueno, pues lo típico, ¿no? Bueno, lo típico, el miedo de lo que ha ocurrido hace que la gente dude, por ejemplo, había mujeres embarazadas que tenían miedo de haber perdido al niño, mucha gente con problemas psicológicos. De hecho, la mayor parte del tiempo yo estuve con los psicólogos trabajando allí, haciendo interpretación en sesiones de psicología. Y bueno, fue un poco eso. En realidad la situación fue bastante tranquila, entre comillas, porque había muchísimo trabajo, hasta el terremoto del lunes pasado. No recuerdo el día exactamente, pero bueno, hubo un terremoto, el último terremoto que ha habido, de escala 6,4. Después de ese terremoto, ahí es como cuando empecé a sentir realmente el impacto de lo que significa. Mucha gente con ataques de pánico, mucha gente con traumatismos en las piernas porque habían saltado por el balcón de casa, o sea, o sea, casi, bueno, tanta gente que no dábamos abasto, ¿no? Estuvimos ese día, yo me acuerdo que yo me levanté a las 7 de la mañana y me acosté a las 2 de la mañana. Bueno, pues os podéis imaginar, Sí, ¿no? no, horrible. Y al día siguiente pude ir a la ciudad bueno, porque los directores tenían que hablar con los directores del Hospital Español, tenían que hablar con los directores de otros hospitales de Iskenderun y vi lo que había pasado, cómo estaba la ciudad, ¿no? Y eso sí que fue, bueno, pues esas son esas imágenes que se te quedan grabadas en la retina de una ciudad totalmente devastada, ¿no? Dicen que no es de las ciudades más devastadas y yo sinceramente pienso que mal cómo estarán las demás, ¿no? Visitamos 3 hospitales, uno solo funcionaba la sesión de la zona de urgencias, otro que es del gobierno estaba como un castillo de arena, se había caído totalmente, y era un hospital del gobierno, un hospital enorme, no sé cómo, cómo explicaroslo, pero realmente muy, muy grande, ¿no? Y otro que no tenía daños aparentes, pero que también habían desalojado. Entonces esos hospitales no estaban inutilizados a nivel de que habían sacado todo fuera y habían con tiendas de campaña, se habían montado un espacio allí, eso, con tiendas de campaña, etcétera, para continuar, pero a nivel eso, sanitario estaba muy colapsado todo, ¿no? Entonces eso fue un poco mi experiencia. Eso, Lo veo. No, ha de ser muy fuerte, de verdad. Yo creo que, pues, o sea, al final es verdad que una catástrofe natural, pero pues no deja de haber tanto sufrimiento humano alrededor de ello que ha de ser de verdad esas cosas tan impactantes. Y sí entiendo que la adrenalina que uno siente es fuertísima. Pues yo soy de México, en México tiembla mucho. Digo, gracias a Dios nunca me ha tocado un terremoto estar ahí de esos fuertes que tiran edificios, pero lo que me cuenta mi familia, mis amigos, cuando hubo uno muy fuerte en 2017 y que es horrible, o sea, de verdad que el suelo se te mueva así es de las peores cosas de la vida. Es algo que aprecio mucho, que no pasa aquí en Bélgica, que no tiembla tanto. Pero yo creo que algo que me gustaría mencionar un poco, que es dos preguntas, estas frases que se están moviendo mucho últimamente, ¿no? Que es que el terremoto, claro que ha afectado a Turquía y muy duro, pero también lo ha hecho a Siria. Siria es un país que lleva por lo menos una década en conflicto y también hay un gran impacto en la gente de ese país, pero claro que la ayuda humanitaria no ha podido llegar por todas las restricciones, las sanciones que tiene. Y pues yo quería preguntarles un poquito esto a ustedes, cómo lo ven, chicos. ¿Se debería mandar ayuda humanitaria a países gobernados por autócratas, tal y como Bashar al-Assad? ¿O cómo ven esta temática? Porque claramente la ayuda le ha llegado mucha a Turquía, pero a Siria no ha sido tanto el caso, por lo menos no lo que yo he escuchado. Yo voy a hacer un pequeño apunte geopolítico. Aprovecho para contar que Hatay, que es la región que comentaba Carlos, que fue la más impactada por el terremoto, es una región geopolíticamente muy tensa, porque eso siempre ha sido un punto caliente entre Turquía y Siria, porque es una región mayoritariamente poblada por árabes
pero que ha caído dentro de las fronteras nacionales de Turquía. Entonces es una región muy tensa, ya de por sí, bastante castigada a nivel pues, de represión y de vigilancia por parte del gobierno y bueno, y ahora se ve sometida a esto. Y también lo que dices, Fabio, realmente estamos hablando mucho de Turquía y obviamente el focus tiene que estar ahí, pero también ha afectado el terremoto mucho a Siria. Creo que es algo que no lo estamos viendo tanto en las noticias porque debe ser difícil de cubrir. Es decir, nosotros tenemos la enorme suerte de poder hablar con Carlos, que ha estado ahí, y que nos cuente, pero yo no sé si sería igual de fácil encontrar una persona que haya estado en Siria y pueda contar qué es lo que está pasando ahí. Y yo creo que aquí entra muy en el debate que comentas, ¿no? De, a ver, hay un gobierno relativamente autoritario en Siria, hay mucha represión por parte del gobierno. ¿Qué se hace con la ayuda humanitaria? Es decir, no podemos dejar que la gente que está siendo afectada por esta catástrofe se quede sin ayuda y, sin embargo, a veces resulta difícil de hacerla llegar. También no solo por falta de voluntad política o lo que sea, o por oportunismo político, sino a veces porque son regímenes que están muy cerrados y es difícil hacer llegar la ayuda como tal. Entonces, bueno, yo de esto honestamente no sé mucho y a lo mejor Carlos tiene mucho más que aportar con esto. No sé qué opinión te generan estos comentarios, Carlos. Bueno, yo con el tema de Siria ando un poco como vosotros. Me parecía así, vamos, desde el principio del terremoto, el terremoto ha sido Turquía y Siria. O sea, el terremoto, por supuesto, no ha respetado una frontera, ¿no? Y es verdad que en Turquía todo el mundo se ha centrado siempre, o sea, se ha centrado en Turquía. Incluso la ayuda internacional ha ido directa a Turquía. Y por supuesto, creo que, bueno, no, ahora mismo no sabría decirte, creo que era Alepo, ¿no? De esta región, el norte de Siria, que ha recibido un impacto muy fuerte del terremoto y no se sabe nada, ¿no? No se sabe de qué equipos han ido, qué ayuda internacional ha recibido. Sinceramente, no sabría deciros prácticamente nada sobre lo que ha pasado ahí. Sé que había problemas en la frontera. He oído alguna historia de que pues alguna gente se ha ido un poco a echar una mano para allá, pero no queda más que en eso, en gente que se ha ido a echar una mano. No han ido esos equipos internacionales como el español que ha ido a Turquía, etcétera, ¿no? Supongo que por la falta de seguridad que supone estar en un país asolado por la guerra, ¿no? Creo que el hecho de que Siria esté en guerra ha sido determinante para que la ayuda internacional no haya ido tan directamente hacia ellos, ¿no? También yo creo el régimen político, porque, bueno, esto es algo que a lo mejor podemos hablar luego. Con el caso de Turquía se habla mucho de que no es una democracia plena, pero tampoco es un régimen autoritario. Es decir, a veces se lo llama régimen híbrido, a veces régimen democrático con apellidos, pero no cabe ninguna duda de que Turquía es un país más abierto al mundo en ese sentido, con lazos con la Unión Europea, con Estados Unidos, que Siria no tiene ahora mismo. Siria es casi un estado ermitaño. Siria desde siempre, casi desde los Assad en Siria, me atrevería a decir, pero más recientemente con la guerra, Siria ha visto todos sus lazos con el exterior cortados. Prácticamente el único país del que recibe apoyo es Rusia. Entonces yo sí que he oído de que Rusia sí que está mandando ayuda humanitaria, de que ONGs rusas pueden participar enviando ayuda, pero es muy opaco también. Es muy opaca la situación y desde luego no ayuda que lleve casi una década de conflicto abierto, de guerra y de desolación. Entonces, tristemente no vamos a poder recabar la misma información de Siria que de Turquía. No significa que sea menos importante, en absoluto. Pero ahora mismo no estamos en la posición de hablar de ello con el conocimiento que eso se merece. Pues mira, Sergio, yo como para a lo mejor concluir esta primera parte y tal, hace el semestre pasado hice un paper de la universidad sobre la militarización de la ayuda humanitaria, ¿no? Y toda esta dinámica en la correlación entre los ejércitos y los actores humanitarios. Y al final lo que yo trataba de argumentar en este papel era que esta asociación, o sea, cuando estás tratando de llevar ayuda humanitaria a civiles en zonas que haya presencia de militares, ya sea porque colabores o no con ellos, la simple asociación y la naturaleza de esta relación va a hacer que tenga una represalia, ¿no? Y luego al final la ayuda humanitaria se basa en los valores de la neutralidad, de la imparcialidad y pues ser un actor apolítico, ¿no? Eso es lo que garantiza que la ayuda humanitaria pueda llegarle a la gente a pesar de que esa zona esté controlada por un ejército, ¿no? Entonces yo creo que esas son cosas bien interesantes a considerar. Bueno, en realidad es un poco eso. Creo que la relación, por ejemplo, del Hospital Español, por mi propia experiencia, ha sido 100% de cooperación y no ha tenido en absoluto un carácter político y por eso está funcionando tan bien.
y creo que tal vez por la falta de seguridad, etcétera, no podía ser lo Claro. mismo en Siria. Pero más allá de eso no he visto nada más, ¿no? Y lo que decís, a lo mejor rusos o incluso a lo mejor iraníes, hasta cierto punto pueden haber ido, no lo sé. Pero bueno, igualmente rusos han venido también a Turquía, han venido bastantes equipos rusos a Turquía a ayudar, pero más allá de eso no sabría decir nada más. Pero yo creo que es interesante de cualquier modo el hecho de que haya cascos, bueno, no, o voluntarios o equipos de ayuda médica rusos en Siria y que a lo mejor miembros de esos mismos cuerpos a nivel nacional estén en la guerra de Ucrania participando en acciones ofensivas. No es cuanto menos irónico. No estoy diciendo que esto sea malo y que esa ayuda humanitaria no sea bien recibida, Dios sabe que no, pero es irónico que Rusia esté mandando gente a matar a Ucrania y esté mandando a gente a ayudar en Turquía. Habla, ¿no? Claro. de la enorme paradoja que son las relaciones internacionales en este sentido. No, pues la paradoja que es el gobierno y el régimen en Rusia, así de fácil. En fin. Pero bueno, muchachos, no sé si quieren entrar un poquito en este segundo bloque y pues ahora sí que entrar un poquito en detalle. O sea, yo creo que obviamente no podemos resumir en 20 minutos la historia de un país tan complejo, tan rico, tan lleno como es Turquía, pero yo creo que tenemos aquí un muy buen warrior, el Sergio, que nos va a hacer un buen resumen, ¿no? De estos últimos, de la historia contemporánea en Turquía. ¿Cómo lo ves, Sergio? ¿Te ves capaz? Bueno, venga, vamos a entrarle. Que me ayude Carlos, que ya te digo, yo estoy poco actualizado sobre el tema. Pero sí, creo que es interesante ver dónde está Turquía ahora y cómo ha llegado ahí, ¿no? Porque es lo que decía antes, muchas veces, bueno, en lo que es todos los estudios de transiciones democráticas, democratización, se les llena la boca con 1000 acepciones distintas para hablar de esos regímenes, que si régimen híbrido, que si democracia autoritaria, que si autoritarismo democrático, y es un caos. Entonces, yo para simplificarlo diría que Turquía hoy en día es lo que a mí me gusta llamar un régimen democrático con apellido, es decir, que no es democrático, es democrático con algunas limitaciones, ¿no? Y eso se debe a que hay ciertos marcos legales que limitan el ejercicio de la democracia plena. En Turquía hay elementos democráticos claros, como unas elecciones mínimamente garantistas, pero también hay elementos autoritarios, como límites a ciertos partidos o encarcelación de algunos líderes políticos o incluso de periodistas. Pero bueno, es interesante ver cómo ha llegado aquí. Otra cosa interesante es el criterio mínimo para poder decir que un régimen es democrático es poder afirmar que el pueblo, a través de elecciones libres, puede cambiar el propio régimen. Y sin embargo, en Turquía ahora mismo hay una parte que no se puede cambiar, es decir, hay una parte de las instituciones relacionadas con el poder recién adquirido por Erdogan, quizá por la creciente islamización, que a lo mejor eso a nivel democrático no se va a poder cambiar a corto plazo, a lo que son literalmente elecciones y que de una legislatura para la otra cambie todo. Entonces, hay que ver cómo hemos llegado ahí. Y bueno, yo empezaré diciendo que la historia moderna de Turquía empieza ya de manera turbulenta, ¿no? Porque nace un poco del cadáver del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial. Y bueno, todo este movimiento de regeneración nacional se hace con un modelo modernizador basado bastante en Europa. De hecho, los eslóganes que las élites políticas de aquel entonces decían eran claramente modernizar, nacionalizar y acercarse a Europa. Entonces, bueno, aquí también es muy interesante, voy a resumirlo un montón, sé que me estoy saltando un montón de cosas súper relevantes de la historia de Turquía, pero básicamente hubo una élite que luego se dio en llamar élite kemalista, ¿no? Por Kemal Atatürk, el padre de la Turquía moderna, que eran militares, pues de corte modernizador occidental, y bueno, ellos tutelaron un poco esta Turquía moderna, ¿no? Siempre estaban fuera de la política, pero intervenían en ella un poco como guardianes de la República, y hacían esto de manera rutinaria. Cada X años, pum, daban un golpe de Estado, quitaban a la persona que estaba y volvían a convocar elecciones. Nunca se quedaron en el poder de manera definitiva, pero siempre estaban ahí tutelando. Esto es lo que se tiene en llamar democracia tutelada. Luego también es interesante hablar de que la Turquía moderna sufrió un proceso de uniformización de la sociedad muy complejo, ¿no? ¿Cómo creas una identidad nacional en un antiguo imperio? O sea, en el Imperio Otomano había turcos, obviamente, había árabes, había griegos, armenios, miles bueno, no miles, pero decenas y decenas de pueblos del Cáucaso, un montón de minorías étnicas y religiosas. Y claro, el proceso de crear un Estado-nación como los tenemos a nivel europeo, con una identidad nacional común, fue muy problemático. Y aquí es donde sale lo que se ha dado en llamar el problema kurdo, que yo diría que es un poquito más que un problema. Pero esto daría para otro episodio.
Pero bueno, para hacerla rápida, en los años 60 empiezan a emerger partidos islamistas, que eso es algo que no existía en Turquía. Eran partidos de corte nacionalista, quizás un poco más progresista. En los 60 nacen los primeros partidos islamistas y bueno, es una época muy convulsa. Se desarrollan a lo largo de los 80, van ganando poder, eventualmente ganan las elecciones. Hay un golpe de Estado y se legaliza el partido. Pero bueno, los propios partidos se reinventan, nace el AKP, que es el partido de Erdogan, con una ideología islamista, pero una concepción nacionalista pues, más de Kemal Atatürk. Ellos ganan las elecciones en 2002 y van consolidando el poder poco a poco. Son épocas bastante convulsas, creo que de hecho pierden la mayoría en algún momento, vuelven a ganarla, hasta el golpe, entre comillas, de 2016. Y aquí todo cambia, ¿no? Y hoy se habla de autoritarismo competitivo, es decir, un Estado autoritario en el que siga habiendo elecciones. Erdogan ha ido cambiando y derruyendo algunas instituciones, creando otras, y hay una situación un poco complicada a nivel político en Turquía hoy en día. Por ejemplo, el referéndum presidencialista de 2017, que le ha conferido muchos poderes, fue cuanto menos irregular y algunos dicen que opaco. Entonces, así estamos un poco. Esa es la Turquía actual. Habéis visto un proceso súper largo, súper convulso, deterioro paulatino de algunas instituciones y, bueno, a día de hoy seguimos sin poder decir que es una dictadura, porque no es una dictadura en absoluto, pero es eso, es un régimen autoritario competitivo en el que siga habiendo elecciones, siga habiendo distintos actores en la sociedad civil y política, pero hay ciertas cosas que no van a cambiar. O al menos esta es mi forma de ver. No sé si, Carlos, tú a lo mejor tienes una opinión mucho más informada ya que estás viviendo ahí. Bueno, al final yo ya llevo 5 años aquí y cuando uno se especializa tanto en una región o en un país concreto, cuando la gente intenta clasificar, ¿no? Clasificar a Turquía pues, como una democracia híbrida o estas cosas, o democracia tutelada y tal, siempre dices, no, esto no es, ¿no? En realidad, para mí, o sea, Turquía es un país democrático con una deriva autoritaria. Siempre que alguien dice Turquía es una dictadura, yo siempre digo que no, vamos, tajante no. Porque, por ejemplo, en las grandes ciudades de Turquía, los ayuntamientos son de la oposición y de la oposición activa a Erdogan. Eso se consigue a través de elecciones libres y es verdad que antes de las elecciones de Estambul de 2019, 18, no recuerdo bien ahora, la gente tenía menos esperanza en este tema, pero es verdad que cuando ganó la oposición en Estambul, se probó que Turquía es un país con garantías democráticas y que a nivel de partidos se pueden cambiar. Pero también has puesto un poco el dedo en la llaga cuando has dicho que incluso aunque se cambie a nivel de partidos, el sistema es más difícil, ¿no?, de cambiar. Eso está por ver, la verdad, porque es verdad que llevan tantos años, este partido lleva tantos años en el gobierno que a nivel pues, judicial, etcétera, cambiar, ¿no?, que haya una evolución democrática o que cambie el signo de ciertos miembros del funcionariado, va a llevar más tiempo, ¿no? Pero bueno, como digo, eso está por ver, ¿no? No se puede, Turquía es un país muy impredecible y creo que no se puede predecir nada de lo que exactamente dentro de 6 meses de qué vamos a estar hablando. Nadie diría, por supuesto, nadie pudo prever el terremoto y nadie puede prever qué puede pasar tras las elecciones, ¿no? Entonces, eso por un lado. También me gustaría apuntar, antes de darte la palabra un poquito más, que has dicho eso de la democracia tutelada, que es muy interesante porque bueno, eso, ha habido esos golpes de Estado, ¿no? Esa apertura democrática en el año 45, la primera vez que ganó en el año 50 la oposición al partido de Atatürk en el año 50, y luego esos golpes de Estado, ¿no? Pero hay una cosa que es interesante ver, y es que el gobierno turco del AKP, de Erdogan, es un gobierno civil. Y eso creo que es importante llamar la atención en este tema, porque otros gobiernos siempre han tenido el yugo de lo militar, ¿no? Esa cosa, ¿no?, de militares detrás siempre, un poco esa mosca detrás de la oreja, ¿no? Sin embargo, el gobierno de Erdogan ha conseguido ser 100% civil. Y eso se demuestra en que el gobierno de Erdogan en los últimos 20 años ha estado mucho más abierto, eso que has dicho antes, de un modelo de identidad irrompible, ¿no?, que se creó en los años 80. Lo cierto es que el gobierno de la AKP ha estado mucho más abierto a cierta diversidad, especialmente al diálogo con los kurdos,
al diálogo con los alevíes, con otras minorías religiosas. Dicho esto, es verdad que después del año de Gezi, de las protestas de Gezi y en el año 2013 y luego desde el golpe de Estado de 2016, estos diálogos por ejemplo, con los kurdos, etcétera, se han ido viniendo abajo y que bueno, ahora ya han caído, ¿no? Y ahora el PKK es uno de los grandes enemigos de Turquía, ¿no? Bueno, esto, como has dicho, daría para otro podcast, ¿no? Porque el PKK es una organización terrorista reconocida internacionalmente. Y bueno, Turquía, bueno, pues eso, es para la mayor parte de los turcos, independientemente de izquierda y derecha, arriba o abajo, el PKK es la gran amenaza. No, buenísimo, chicos. Yo la verdad es que aquí no he hablado mucho porque yo no controlo tanto como vosotros, pero me está quedando muy claro un poquito más la situación allá en Turquía. Y yo, pues, aprovechando, Carlos, que estás allá, te quería preguntar un poco, ¿cuál es la perspectiva de la gente ahora? Porque, pues, como creo que hablamos un poco en la introducción del episodio, malas políticas gubernamentales. Y algo que se me hizo muy irónico es que cuando Erdogan entra al gobierno por ahí de los 2000, había la mala respuesta del gobierno anterior al terremoto del 99 que mencionamos, fue uno de los factores que les dio mucha fuerza. Entonces, ahora que se vuelven a venir elecciones este año, se me hace muy irónico que pasó un terremoto justo antes de las elecciones, ¿no? Y creo que esto puede afectar mucho la política y las dinámicas actuales. Entonces, Carlos, aprovechando que estás allá, ¿cómo ves las cosas? Bueno, eso sí, creo que es de lo que más se habla ahora en Turquía, ¿no? O sea, en el año 99, tras el terremoto, por bueno, la mala respuesta del gobierno, en muchos sentidos hizo que ese gobierno cayera y dio el impulso definitivo a Erdogan, ¿no? Al AKP. Si lo traemos ahora, podemos ver un escenario muy parecido, o la gente se está recreando un poco en eso. Que la respuesta del gobierno, según se dice, especialmente los opositores al gobierno, es que ha sido muy lenta. Un ejemplo, por ejemplo, que además que se va a empezar a hablar bastante durante las próximas semanas, es que en el año 98 había un protocolo de emergencia. Este protocolo de emergencia decía que si en caso de una catástrofe o un incidente, si la policía no es suficiente, ciertas fuerzas militares pueden salir a ayudar de forma independiente, ¿no? Creo que a través de los gobiernos civiles locales, sin necesidad de una autoridad central, con el objetivo de una respuesta más rápida. Esto hizo que cuando en el año 99, en el terremoto, salieran 35.000 militares a la calle rápidamente para socorrer. En este caso no ha podido ser porque en 2010 esta ley se derogó porque podía justificar un golpe de Estado. Creo que vosotros también entenderéis que es verdad que esto, según os lo cuento, puede favorecer a un golpe de Estado, pero en el caso de este terremoto, la respuesta del gobierno se critica que ha sido muy lenta por esto y especialmente porque nada más ocurrir el terremoto salieron a la calle 3.500 militares. Teniendo en cuenta que hay 13 millones y medio de personas afectadas y 10 ciudades de en torno a 1 millón de personas, 3.500 militares no son suficientes en la calle. Entonces, esto solamente es un ejemplo de cómo se critica bastante que haya habido una respuesta lenta al gobierno turco. Además de eso, bueno, pues, ¿qué más os puedo decir? Mucha gente, especialmente en la región de Hatay, por estar más alejada, dicen que no recibieron ayuda hasta 2 y 3 días después del terremoto, lo que implica la pérdida en vidas, etcétera. ¿Cómo puede impactar esto al gobierno? Pues claramente en las elecciones. Sinceramente, en esto tengo un apunte que puede ser interesante. En las elecciones de Turquía actualmente, en el panorama actual, hay casi un empate técnico entre la oposición aliada y a Erdogan y el MHP, el Partido Nacionalista, que van juntos. Si se suman los votos, hay casi un empate técnico. Pero tengo que decir que Turquía, frente a la adversidad, es un país que suele, por lo que he visto con el tema de terrorismo, etcétera, suele unirse en torno a un líder, ¿no? Si veis, por ejemplo, las incursiones en el norte de Siria o cuando ha habido un discurso, por ejemplo, lo que ha pasado ahora con el tema de la OTAN con Suecia y Finlandia, estas acciones
siempre tienen un rédito electoral o siempre tienen algo, bueno, le dan, digamos, algún beneficio político para el gobierno de Erdogan. Y esto es una opinión personal de lo que yo he ido viendo, es que es posible que la gente también se arremoline en torno a él porque Turquía necesita un líder fuerte. Y esto de Turquía necesita un líder fuerte lo vamos a ver bastante. Puede ser parte de esa propaganda política que veamos para las elecciones, que no sabemos si van a ser en mayo o en junio. Hay gente que dice que van a ser en junio. Y luego, aparte de eso, que es o el castigo de la gente o que se arremoline en torno a él, también diría que eso, que los fallos de este gobierno no solo han ido por la respuesta, sino porque el Partido de la Justicia y del Desarrollo, que se llama así, el partido de Erdogan, ha estado, bueno, se basó por la parte de la justicia, ¿no? En esa parte civil que ha caracterizado, sobre todo durante los primeros 10 años de democratización de Turquía, esos primeros 10 años del AKP en el poder, y además por el desarrollo. El desarrollo, una gran parte es por la construcción. Y eso es una cosa que impacta mucho a la gente. Bueno, si tú preguntas a muchos turcos pro Erdogan, ellos siempre te dicen, bueno, es que hace carreteras, hace hospitales, hace, ¿no? Y eso es un poco lo que le ha dado, o sea, la sensación de desarrollo que implica edificios muy altos, carreteras, autopistas de 8 carriles, hospitales, escuelas. Todo eso, ha tenido muchísimo rédito para Erdogan en los últimos 20 años y parece que eso, bueno, yo mismo he visto con mis ojos hospitales construidos en los últimos 10 años que están desalojados ahora mismo y de hecho alguno se ha caído, creo que en Adiaman, uno de los hospitales, no estoy muy seguro, pero se ha caído y ese hospital tenía 10 años, ¿no? O sea, que se ha construido por este gobierno. Lo que quiero decir con esto es que uno de los ideales del gobierno, que era ese desarrollo, parece que también ha perecido con este terremoto. Y creo que eso también se va a ver en las elecciones, ¿no? O sea, ni justicia ni desarrollo, podríamos decir. No, bueno, a ver, sé que es más complicado, pero es muy interesante lo que cuentas, Carlos, porque casi parece que la situación es completamente volátil. No se sabe hacia qué lado puede ir. No sabemos si esto puede favorecer a la oposición, si puede favorecer a Erdogan. Pero bueno, lo que sabemos es que Erdogan, y corrígeme si me equivoco, a nivel legal puede estar como mínimo hasta 2028. Si decide, o sea, obviamente si gana las elecciones, me refiero, pero como que no tiene límites de mandato hasta 2028. Bueno, eso no, mira, ahí me pillas un poco, pero yo diría que no, que de hecho para las próximas elecciones no se podría presentar. Pero teóricamente no se podría renovar como presidente, pero es verdad que como cambió el sistema político a un sistema presidencial, es posible que sea lo que dices tú, que pueda continuar hasta 2028. Sin embargo, la oposición, una de las estrategias de la oposición ha sido, cuando se convocaron las elecciones, ha sido decir que él no se puede presentar otra vez, que no puede. Pero claro, él ha contestado que esto es un sistema nuevo y como que empieza desde cero otra vez, ¿no? El contador. Vaya, que se va a marcar un Putin con su vicepresidente que se turnaba, luego me pongo de presidente, luego de primer ministro, luego de no sé qué. Y creo que hay muchas similitudes precisamente con lo que es el mandato de Putin en esto, ¿no? En que por primera vez hemos visto cómo regímenes cambian las instituciones para acomodarlos a ellos en vez de al revés, ¿no? O sea, normalmente son las instituciones las que constriñen a los líderes y vemos que hay líderes como Putin o Erdogan que cambian las instituciones para hacerlas a su medida. Y creo que es algo muy peligroso. Yo he hablado, bueno, a lo mejor tú tienes otra opinión. Yo he hablado con mucha gente que cuando le preguntas, oye, ¿y Erdogan tal se va a ir? Y dicen, bueno, a ver, cuando se muera tal. Y yo creo que eso es muy peligroso, porque cuando se empieza a hablar de sucesión con la muerte del líder y no con el fin del mandato, como también pasa, por ejemplo, en Rusia, ahí yo creo que las cosas están peligrosas. Pero bueno, un apunte interesante para mí sería decir que la Turquía post-Erdogan, ya sea si se van estas elecciones o más adelante, retendrá algunas de esas instituciones autoritarias o falta de instituciones, pero lo que estoy seguro es que el AKP quitará un poquito de poder a la figura del presidente. Creo que dentro del propio AKP, el partido Erdogan, no están tan contentos con esa centralización masiva de poderes que ha conseguido Erdogan por razones obvias. Entonces, desde luego va a ser muy interesante ver el futuro de
de Turquía a nivel político y incluso eso, en cuestión de meses, qué va a pasar en estas elecciones. Luego, no sé si sería interesante también que hagamos un brevísimo apunte sobre política exterior, porque también es muy interesante, de Turquía a nivel exterior. Yo alguna vez lo he llamado el neoimperialismo otomano, lo que hace Turquía, obviamente muchísimo más light. Lo que has dicho del tema de si pierde Erdogan unas elecciones y tal, que cómo se cambian estas instituciones, yo diría que al final mucho es, yo creo que se daría a un periodo que se conocería como una época de transición, una época de transición hacia lo democrático, ¿no? O que el nuevo líder de la oposición, en el caso de que ganara, se pudiera hacer con esas instituciones autocráticas y dijera, pues para mí, ¿no? Que también eso se puede contemplar, que a lo mejor cambia el signo, pero no la capacidad no avanza hacia una democracia, sino que simplemente cambia el signo de estas personas en este sistema, ¿no? En el poder, que también puede ser. Desde luego, una situación muy interesante, muy volátil. Vamos a tener que seguir muy de cerca lo que está pasando en Turquía y eso va a influir mucho en la política exterior de Turquía, que es una política muy interesante, ¿no? Y yo creo que viene desde el principio, desde la Turquía moderna, que ya nació con una política exterior muy problemática debido a las fronteras del Imperio Otomano, ¿no? Esos conflictos con Grecia, Chipre, Bulgaria, Siria. Entonces, eso hace que Turquía tenga una política exterior súper ecléctica e interesante. Yo algunas veces lo he oído llamar, o a mí me gusta llamarlo, el neoimperialismo otomano, ¿no? Un poquito más light, pero parece que Erdogan quiere recuperar ese área de influencia que tenía Turquía en el Mediterráneo oriental. Y eso lo vemos con el Cáucaso, ¿no? Con el tema de Nagorno-Karabaj, el apoyo a Azerbaiyán. Esto es fascinante, esto es un tema que, madre mía, me encantaría tocar, pero vamos, esto va a ser una conclusión rápida. También lo vemos en Siria, obviamente, incluso en Libia, en Egipto también, y también yo hablaría de que incluso hay otra rama de la política exterior turca que yo llamaría la política exterior islamista, porque el hecho de que Erdogan sea de un partido islamista, que tiene conexiones con algunos otros grupos islamistas en el exterior, como son los hermanos musulmanes en Egipto, también le da ahí una rama muy interesante. Entonces, bueno, creo que ahora el focus está obviamente en la catástrofe humanitaria. A medio plazo va a ser a nivel político en Turquía, pero incluso a largo plazo yo creo que estamos viendo si se está forjando o no una potencia media en el Mediterráneo. Y eso va a ser muy interesante que lo sigamos. Con el tema de lo que has dicho del neoimperialismo otomano, este es un tema que me encanta, que me fascina mucho, sobre todo porque, bueno, yo diría, existe una cosa que se llama el neotomanismo, ¿no? Pero creo que no debemos confundirlo con imperialismo, porque al final el Imperio Otomano no se fundó como los otros imperios occidentales, a base a golpe de espada ¿no? o de conquista. De verdad, en lo que dices, y es que Turquía, desde que está en el gobierno, pero especialmente desde que el ministro de Asuntos Exteriores es Davutoglu, Ahmet Davutoglu, él es un hombre, un intelectual islamista, una figura clave para entender la realidad política de Turquía actual, y él simplemente dijo que hay él creó una doctrina que se llama la doctrina de la profundidad estratégica, y es el padre del neotomanismo. Y este señor dijo que Turquía debía ser un país en el que no tuviera problemas con los vecinos, que fuera un mediador y que explotara las relaciones con los países vecinos a través de las comunalidades culturales y religiosas, así como por el pasado, ¿no? Entonces, Turquía desde 2010, 2012, ha llevado a cabo una política basada en eso. Entonces, muchas relaciones se han basado en la religión, por eso, bueno, tú has hablado un poco, no sé, este neoislamismo, etcétera, ese acercamiento a los hermanos musulmanes, pero también acercarse a los pueblos túrquicos, que bueno, eso tiene bastante, es de los años 80 esas ideas. Fascinante eso, ¿no? Con Xinjiang. Es increíble porque la influencia de Turquía llega hasta China, hasta Xinjiang, que son pueblos túrquicos, como mencionas. O sea, esto es un tema fascinante. Eso es, y eso cuenta porque A, son turcos y B, son musulmanes, ¿no? Entonces, eso hace que las relaciones de Turquía se han ido, no tanto a conquistar, o sea, no tiene ese carácter imperial en sí, pero sí que tiene el carácter de, pues vamos a relacionarlos más no sé, con este país, porque los vínculos que tenemos con Libia, por ejemplo, porque los vínculos que tenemos son
son porque somos musulmanes, etcétera, ¿no? Eso, un país A ver, laico. yo con Libia, no sé, o sea, diría que con Asia Central completamente de acuerdo, pero con Libia creo que es una relación un poquito más imperialista, porque no es que tenga realmente unos vínculos étnicos o religiosos como tiene ahí, es un poco por sacar tajada, y lo hemos visto que ha conseguido sacar tajada del tema de las aguas territoriales, de explotación petrolífera, pero sí, estoy de acuerdo que es una política mucho más compleja. No, digo esa referencia al imperio que hice, me refería un poco a como hablando de ese imperio otomano, no de ese área de influencia. Pero sí creo que Turquía está mucho más centrado en lo que dices tú, ¿no? Sacar influencia hacia esos países en los que tienen lazos étnicos religiosos y ver cómo los puede manejar a futuro. Exacto, sí, creo que eso tiene una perspectiva más, el neoimperialismo, el neotomanismo, perdón, tiene una perspectiva más de diplomacia cultural que a nivel de puramente de hard power, ¿no? Es mucho más soft power. De hecho, este hombre estaba muy o más obsesionado con el tema soft power, ¿no? De explotarlo todo con esto. Porque Turquía es un país que históricamente muy duro, muy militarizado, muy hard power, y entonces lo que hizo fue vamos a darle la vuelta a todo esto y empezar a ofrecernos como mediadores, Claro. política cultural, y de hecho se siente también mucho en Turquía el neotomanismo, el surgimiento de nuevas mezquitas en el paisaje urbano de Turquía, y bueno, el resurgir de todo lo otomano viene de esto también. O sea, no solo es algo exterior, sino también interno. Sin duda, no, no, muy interesante. La verdad que el rol de Turquía, tanto en la región como en pues el panorama geopolítico global, sin duda, como bien lo han dicho, ha renacido y ha resurgido y interesantísimo, la verdad. De verdad que Sergio Carlos se me ha hecho un episodio súper interesante. Empezamos hablando de temas pues actuales, que creo que es algo muy, muy importante que hacer, y luego ya entramos en profundidad de todo lo que Turquía es y representa, lo que ha sido y lo que será. Así que de verdad que muchísimas gracias por vuestro increíble análisis. La verdad que me encanta escuchar de gente que conoce muchísimo más que el tema que uno. Yo aprendo muchísimo haciendo este podcast con vosotros, así que se lo agradezco y estoy seguro que los oyentes también lo van a agradecer. Y chicos, como ya es tradición aquí también en Water Diplomacy, no sé, Carlos, Sergio, si tienen algún libro, alguna película, una serie, así que tenga algo que ver con Turquía y todo lo que hemos hablado este episodio para nuestros oyentes, más que contentos de escucharlo. Pues mira, ahora que lo dices, justo aquí a mi lado tengo un libro que se llama La democracia es un tranvía, de Andrés Mourenza y de Ilia Utoper, que son dos periodistas basados aquí en Estambul, que cuenta muy bien el ascenso de Erdogan al poder, y la verdad es que es un libro súper, bueno, es fácil de leer, muy bien explicado. Creo que cualquier persona que le interese la política contemporánea de Turquía se tiene que leer este libro, ¿no? Recomendadísimo 100%. Pues mira, yo por seguir con la metáfora del tren y de la dirección, justo al lado mío tengo un libro que se llama Rumbo a Tartaria, de Robert Kaplan, mi autor favorito de geopolítica, en el que hace un viaje por los Balcanes, Oriente Medio y el Cáucaso. Y pasa mucho tiempo en Turquía, justo en el año 2000. Entonces, increíble, justo pues en una situación muy similar a la que estamos ahora, ¿no? Justo después de un terremoto, situación política complicada, y hace unos análisis que yo creo que están muy vigentes, muy a la orden del día. Entonces, lo recomiendo un montón. Rumbo a Tartaria se llama. Qué bueno, qué bueno. Y yo me van a perdonar, pero creo que voy a hacer un poquito de autopromoción. Les quiero recomendar uno de nuestros episodios, el que se llama La OTAN al filo del mañana. Y muy interesante porque Tania, otra host del podcast, nos habla mucho del rol de Turquía dentro de la OTAN y pues la guerra en Ucrania. Así que de verdad creo que está muy bueno como para complementar este episodio con la relación ante el conflicto actual en Europa. Así que muchísimas gracias a todos los oyentes por estar hasta aquí en el episodio.